Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Mi nombre es Ricardo y como siempre digo, no pertenezco a ninguna asociación religiosa o a ninguna denominación específica. Simplemente soy un estudiante más de Torah, de Biblia hebrea y de Nuevo Testamento, usando mi libertad de expresión y bueno, aquí exponemos temas bíblicos, hacemos exégesis y al final cada quien que saque sus propias conclusiones. Dicho esto, mis hermanos, hoy voy a responder la pregunta de uno de nuestros suscriptores y me parece una buena pregunta, en verdad es una buena pregunta y voy a leer, dice la hermana Maricheli. A mí me gustaría que nos instruya qué debemos hacer cuando alguien de nuestra familia que no guardan Torah, cómo tendríamos que realizar el sepelio. Shalom Ubrajot, dice la hermana. Bueno, entiendo, no me especificó bien si, por ejemplo, qué debemos de hacer cuando un familiar nuestro fallece, que no guarda Torah, un familiar en el sentido de muy cercano, por ejemplo, un hijo o algo así, o la otra opción es qué hacer si, por ejemplo, muere un tío, por ejemplo, y bueno, la familia lo quiere enterrar bajo cierto ritual, por ejemplo, por decir algo católico, ¿no? Digamos, le quieren hacer oraciones y eso, y pues bueno, a lo mejor uno no está muy de acuerdo con eso, puede ser eso posible, y entonces a lo mejor la hermana tiene esa aflicción de qué hacer, cómo enterrar a una persona, y específicamente ella dice alguien que no guarda Torah, a lo mejor alguien incluso incrédulo, o que si es creyente. Bueno, hoy vamos a revisar algunos textos muy interesantes del Tanaj, de la Torá, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. Y vamos a aclarar esta idea de qué es lo que pasa si nosotros morimos y, por ejemplo, nuestro cuerpo es cremado o nuestro cuerpo es enterrado. O digamos, nuestro cuerpo es enterrado bajo cierta doctrina religiosa o bajo cierto ritual. Y bueno, para esto me gustaría que me acompañen a Génesis, capítulo 49, y vamos a leer desde el versículo 29. Recordemos que José fue gobernador de Egipto, y que su padre Jacob, junto con sus hermanos, después de que se reconcilian, se van a vivir a Egipto también. Y bueno, ahí vivieron hasta el fin de sus días. Es muy interesante, mis hermanos, porque bueno, en este capítulo podemos ver cómo Jacob está diciendo de alguna manera profética lo que le iba a pasar a sus hijos y dándoles, digamos, su despedida, su bendición. Y bueno, en el texto, en el versículo 29, dice Jacob, él ya está muriendo, ¿ok? Ese es el contexto. Dice Génesis 49, 29. Después les ordenó y les dijo, voy a ser reunido a mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, elitita. En la cueva que está en el campo de Macpelá, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Efrón elitita, para posesión de una sepultura. Y dice el 31, ahí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara, ahí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, ahí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Het. Cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. Es decir, efectivamente lo llevaron a enterrar donde él dijo que quería ser enterrado. Pero aquí viene lo interesante, mis hermanos. Ahora estamos en Génesis 50 y voy a leer desde el 1. Dice, José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. José ordenó a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Se requerían 40 días para ello, porque ese es el tiempo requerido para el embalsamamiento, y los egipcios lo lloraron 70 días. Aquí hay algo demasiado interesante, mis hermanos.
Una de las principales fuentes que describe el proceso de embalsamamiento egipcio es el historiador griego Heródoto, quien escribió en el siglo V a.C. en su obra Historias, libro segundo, secciones 85 y 90, que el proceso de momificación egipcio tenía varias etapas y podía durar desde 40 hasta 70 días. Esto incluye el periodo de embalsamamiento que estamos viendo en el texto de Génesis. Entonces es muy interesante porque podemos encontrar esta información, por ejemplo, en traducciones modernas de las historias de Heródoto que están disponibles en bibliotecas o en línea, en libros, artículos sobre la antigua cultura egipcia y sus prácticas funerarias. Siempre suelen citar a Heródoto y a otros textos antiguos. Y por supuesto es muy interesante porque de hecho José pide que después de morir en algún momento lleven sus huesos a enterrar a Canaán. Eso lo vemos en el mismo capítulo de Génesis 50:24. Y dice, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero el Creador ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, hizo prometerles, diciendo, el Creador ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y entonces lo que ya leímos, dice el 26, murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en una caja, en un ataúd en Egipto. Es decir, tanto José como su padre Jacob fueron embalsamados al estilo egipcio, mis hermanos. Me gustaría que volviéramos a leer Génesis 51 y el 2. Dice, José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. José ordenó a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre y los médicos embalsamaron a Israel. Y dice el 3 y el 4, se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Qué interesante, mis hermanos, porque lo que vimos que sucede con Heródoto, que él era un historiador, alguien que conocía sobre la cultura egipcia, y él dice, y otros investigadores, que los egipcios tardaban eso, mis hermanos, 40 o 70 días en embalsamar a sus muertos. Entonces es muy interesante porque sí podemos ver que efectivamente ellos piden ser enterrados, por ejemplo Jacob, en lo que se conoce como la cueva de los patriarcas. Él fue enterrado junto con Abraham, Isaac, Sara, etc. Y vemos que José es transportado a Canaán después de años, después de haber muerto. Eso lo podemos ver, por ejemplo, mis hermanos, en Éxodo 13:19, mis hermanos. Muy interesante esto. Dice Éxodo 13:19. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo, ciertamente el Creador los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Muy interesante, mis hermanos, porque esto se cumple en Éxodo 13:19. Y bueno, agregado a todo esto, podemos también leer Josué 24:32, que dice, los huesos de José, los cuales los israelitas llevaron consigo cuando salieron de Egipto, fueron enterrados en Siquem, en la parcela que Jacob le había comprado a los hijos de Amor, por 100 piezas de plata. Esta tierra estaba situada en el territorio asignado a los descendientes de José. Entonces, bueno, podemos ver que se cumple la promesa que le hicieron los israelitas a José. Se cumple cuando lo entierran por fin los huesos en Siquem. Sin embargo, aquí lo que me llamó la atención y lo que quería comentarles es precisamente ese detalle que vimos en Génesis 50, que tanto José como su padre Israel, Jacob, fueron embalsamados al estilo egipcio. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿acaso por haber sido embalsamados ellos, digamos, se van a ir al infierno? ¿O ellos no van a ver el mundo venidero? Claro que no.
Claro que no, y no hay que escandalizarnos por esto, porque es obvio que José, al haber estado tantos años en Egipto y ellos estuvieron décadas, sus hermanos y todos, por supuesto que de alguna manera fueron permeados por ciertas tradiciones y aparte se tenía que hacer los funerales de acuerdo a como lo ordenaba el faraón, obviamente. Por supuesto que podemos ver que Faraón fue accesible porque José le pidió permiso para ir y enterrar a su padre fuera de Egipto, cosa que al parecer tenías que pedir permiso. No es que cualquier persona podía hacer su funeral como quisiera, sino me imagino, o bueno, se deduce que había ciertas reglas que se tenían que seguir. Sin embargo, el faraón es accesible y le dice a José, está bien, puedes llevar a tu padre. Y de hecho, él le permite llevar gente de la corte y todo eso, ¿no? Y podemos ver entonces, mis hermanos, que ellos, a pesar de que murieron bajo tradiciones, bueno, no murieron, sino que fueron embalsamados bajo ciertas tradiciones egipcias, ellos seguían siendo hebreos, seguían siendo hijos del Creador, y al final lo que importa es los actos que hicieron antes de morir. Ahora vamos a ver otro texto también muy interesante, mis hermanos, y esto es alguien que es cremado, varias personas de hecho que son cremadas, mis hermanos, y eso lo podemos ver en el texto de Primera de Samuel 31. Voy a leer desde el verso 1 en adelante. Bueno, el contexto es que ya estaban perdiendo la guerra contra los filisteos, el rey Saúl, y pues bueno, voy a leer. Los filisteos pelearon contra Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo, así que Saúl tomó su espada y echó sobre ella, o se echó sobre ella. Y pues bueno, es muy interesante porque aquí lo que está diciendo Saúl es, ¿sabes qué? Mejor vamos a quitarnos la vida o quítame tú la vida, no quiero que estos vengan y se burlen. Entonces es muy interesante porque a continuación seguimos leyendo y dice el verso 6. Así murió Saúl aquel día junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Recordemos, Saúl se quitó la vida. Y dice el 7, cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle, con los que estaban más allá del Jordán, vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto. Abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de los ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y ataron su cuerpo al muro de Betzán. Imagínense, mis hermanos, la gran burla que estaban haciendo los filisteos. Recordemos, todo esto fue por la desobediencia del rey y del pueblo. Dice el 11. Cuando oyeron los habitantes de Jabes de Galad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y caminando toda la noche tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y volviéndose a Jabes, los quemaron ahí. Y tomando sus huesos los enterraron debajo del tamarisco de Jabes, debajo de un árbol, y ayunaron 7 días. Esto es muy, muy potente, mis hermanos, porque imagínense, ellos fueron a rescatar los cuerpos para darles honor a los cuerpos, porque estaban siendo burla. Entonces ellos a escondidas en la noche fueron arriesgando su vida y tomaron los cuerpos del muro de Betzán y los traen de regreso y los quemaron. Es muy interesante, mis hermanos, porque vemos que son cremados. Yo me imagino, ¿verdad? Esto es lo que yo pienso, no sé qué piensan ustedes.
Pudo ser porque tal vez ya estaban muy desfigurados o algo muy feo, les hicieron cosas muy feas, a modo que prefirieron quemarlos, o tal vez también para que no volvieran a agarrar su cuerpo, qué sé yo, mis hermanos, y después enterraron los huesos. Entonces podemos ver dos casos muy interesantes. El caso de José y su padre Jacob, que son embalsamados al estilo egipcio, y por otro lado podemos ver el caso de Saúl y sus hijos, que son quemados, mis hermanos. Y yo les pregunto, ¿qué pasó entonces con su ruaj o con sus almas, por decir así, para que se entienda? Porque alguien puede decir, bueno, pero Saúl se quitó la vida y él fue un rey que no fue bueno. Sí, pero Jonathan era el mejor amigo de David, era un gran hombre, sin embargo también fue quemado. ¿Qué pasa, mis hermanos? Que debido a estos textos y a la investigación de estos textos, podemos empezar a tomar en cuenta que no importa la manera en que nosotros somos enterrados. Es decir, por supuesto que lo que podemos ver en la Biblia es que la gente era enterrada, y ni siquiera enterrada como tal. Fíjense, hay algo muy interesante, mis hermanos. Recordemos que Abraham, cuando Sara, la esposa de Abraham, murió, él compró la cueva en Macpelá para enterrarla. Esto se menciona en Génesis 23, donde se detalla la compra del terreno y el entierro en una cueva. Muy interesante, lo cual era una práctica muy común en esa región y en la época. Y bueno, como dato curioso, y también muy interesante, es que Moisés es enterrado por el mismo Elohim. Dice Deuteronomio 34, 5 y 6, que el Creador enterró a Moisés en el valle de Moab, y hasta el día de hoy nadie sabe exactamente dónde está su tumba, o si es una cueva o algo así. En Primera de Reyes, capítulo 2, verso 10, y en Primera de Reyes 11:43, se menciona que tanto David como Salomón fueron sepultados en la ciudad de David, que era una tumba real, por decir así. También podemos ver en el Nuevo Testamento, mis hermanos, en Juan 11, que Lázaro es enterrado en una cueva con una piedra colocada en la entrada, similar a las prácticas que vemos en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Y bueno, Yeshua, Jesús, también en los evangelios se describe que él fue enterrado en una tumba nueva prestada por José de Arimatea, y una gran piedra fue puesta en la entrada. Eso lo podemos ver en Mateo 27, 59 y 60, Marcos 15, 46, Lucas 23, 53 y Juan 19 del 41 y 42. Entonces es interesante porque podemos ver que incluso como que les ponían hierbas aromáticas, los envolvían y los metían en cuevas. Muy interesante, ¿verdad? Porque no era como que eran enterrados como tal en la tierra. Probablemente sí, también, ¿no? Muchas personas eran enterradas, pero a lo que voy es que también era una práctica común poner a personas en una cueva y cerrar con una piedra. Entonces, mis hermanos, ¿cuál sería la conclusión? Mi conclusión, basado en lo que hemos leído y en otros textos más de la Escritura, es que lo que importa, mis hermanos, es lo que hicimos en vida, mis hermanos. Lo que hacemos cuando estamos respirando, cuando tenemos vida. La transformación que nosotros hagamos a través de seguir la voluntad del Creador es lo que importa en esta vida, mis hermanos. Hacer teshuvá, hacer arrepentimiento, no endurecer el corazón, mis hermanos, aprender día a día, ser mejores día a día, perfeccionarnos con los mandamientos de Adonai, del Creador. Eso es lo que importa, porque cuando muramos ya está, mis hermanos, ya se acabó esto. Bueno, en esta realidad, ¿verdad? Entonces, si me preguntan a mí cómo hay que enterrar a una persona, no podría decirles cómo exactamente. Voy a poner unos ejemplos, voy a dar unos casos hipotéticos para que nosotros podamos discernir qué es lo que podríamos o deberíamos hacer cuando una persona fallece. Vamos a poner el ejemplo de que en la familia están los padres y guardan los mandamientos o creen en la Biblia, pero tienen un hijo que no cree en la Biblia o que no los guarda, o un sobrino o alguien que vive con ellos.
pero ustedes son los responsables. Bueno, si esa persona fallece, mis hermanos, hagan un entierro en lo personal, pues como ustedes lo crean que es correcto. Eso sí, si son personas que ya están guardando los mandamientos, guardando Torah, como dice la hermana, por supuesto sabemos que no vamos a hacer prácticas como tipo cabalísticas, ¿verdad? Bueno, yo no apoyo eso, ¿verdad? O que vamos a hacer algún tipo de ritual tipo como los católicos, o no. Sino que, bueno, yo pienso que llorarle al difunto, ¿verdad? Llorarles completamente y hacerle pues su sepultura. Bueno, en Occidente tienes que llevar a la persona a un panteón. Yo preferiría eso que quemarlo, que cremarlo, honestamente. Pero en el caso que por algo alguien murió cremado, por ejemplo, vimos lo que pasó en este evento mundial, que no quiero decir aquí cosas para evitar algún tipo de problema con el canal, pero ¿saben a qué me refiero? Lo que vivimos hace 4 años. Eso que pasó fue algo muy tremendo y mucha gente tuvo que ser cremada. Más allá de que si eso fue real o no fue real, este no es el tema del video. Lo que sí es verdad es que mucha gente fue cremada. Entonces, mis hermanos, no se aflijan porque esas personas lo que importa es lo que hicieron en su vida mientras estaban en vida. No después de que pues ya no tienen la oportunidad de retractarse de sus actos. Entonces, mis hermanos, si me preguntan a mí, basado en lo que he visto en la Escritura, yo en lo personal sería más bíblico y más bonito en el sentido de que es lo que más vemos en la Escritura, de que la persona sea enterrada o que sea puesta, por ejemplo, bueno, hoy en día no se ponen las personas en cuevas, ¿verdad? Al menos no en Occidente, pero bueno, en un panteón, ir a enterrarlo, llorarle, eso. Pero si por alguna circunstancia la persona tuviera que ser cremada, yo lo que haría es, bueno, esa ceniza también enterrarla, imitando un poco lo que vimos en Primera de Samuel 31, que bueno, a pesar de que fueron cremados, los restos, lo que quedó, sus huesos, porque recordemos, no es lo mismo quemar con leña a una persona que en uno de estos cosas modernas donde creman a la gente en 3 horas y queda puro polvito. No es lo mismo, pero sin embargo, bueno, si ya tienen el puro polvito de su familiar, pues entonces entierren ese polvito. Ahora, vamos a poner otro escenario. Vamos a poner que está una familia y que de repente fallece el tío. Y entonces, bueno, la mayoría de los parientes son católicos y quieren hacer un sepelio católico. Vamos a poner ese escenario. Y entonces tú, como ya guardas Torah y sabes que precisamente lo católico no es muy apegado a la Biblia, que digamos, de hecho no es bíblico, con todo respeto lo digo si me está escuchando un católico, pero vamos a decir así, la religión católica no es bíblica como tal, honestamente. Entonces a lo mejor la persona que guarda Torah entra en aflicción. Y dice, es que yo no quiero que hagan esos rituales donde van 9 días y rezan rosarios. Y bueno, mi consejo, mis hermanos, es que en esos momentos mejor no discutan. Mejor si la mayoría de la familia es católica y lo quieren enterrar católicamente, déjenlo, hermanos. Llórenle, claro que sí. Y a lo mejor por amabilidad, a lo mejor los acompañaría en unas de sus oraciones o así. Y después me retiraría. O sea, yo no voy a ser partícipe del ritual católico donde van a ir 9 días a rezar diario, porque pues yo no sigo la religión católica. Sin embargo, también que no se sienta la gente rechazada, ¿no? De que, ay, no, ni siquiera me acerco porque son católicos y lo van a enterrar como católicos. Yo pienso que no, hermanos. Ahora, es muy diferente si la persona, por ejemplo, ya era budista o ya tenía una religión como tal y esa persona dice, no, cuando yo muera, pues quiero que me entierren con la religión budista. O bueno, mis hermanos, yo pienso que ahí sí ya es un tema más complicado, ¿verdad? Este ya sería el tercer escenario de que la persona dice, cuando muera, quiero que me entierren como un budista. Bueno, si nosotros somos creyentes en el Creador y en la Biblia, le diría, hijo mío o madre mía o quien sea, yo te amo tanto que no, yo no haría eso. Yo sigo a la Biblia y bueno, bíblicamente yo no puedo enterrar a las personas con rituales paganos.
explicar eso. Y aquí sí es donde tenemos que poner un poco una barrera, un poquito firme. Pero bueno, si no ese es el caso, sino que en una familia muere un familiar desafortunadamente y ustedes son los encargados de enterrarlo, bueno, mis hermanos, si ya están guardando Torah, pero esa persona no guardaba Torah, no importa, denle el mismo honor. Denle el mismo honor a la persona, aunque no guardara Torah. Es decir, no porque sea un gentil o alguien que no guarda Torah, vamos a decir, pues como sea lo enterramos. No, sino que se le da el mismo honor y orando y pidiéndole al Padre. Y bueno, ya yo pienso que eso ya es íntimo de cada uno, cómo sobrelleve ese momento tan doloroso, obviamente de la mano del Creador y de la comunidad, de sus amigos, de sus hermanos que lo apoyen. Y pues bueno, estas han sido mis conclusiones basado en lo que dice la Escritura. Espero que este video aclare alguna de las dudas de la hermana Marichelli y de algunos de otros hermanos que también tenían tal vez esta pregunta o estaban pasando por una situación similar o que simplemente era un tema que les interesaba. Así es que bueno, si llegaste hasta este punto del video, te agradezco muchísimo por haberte quedado hasta acá. Como siempre digo, este es un canal libre de dogmas, así es que déjenme sus comentarios. Todos son bienvenidos siempre y cuando sean respetuosos y sean para edificación. Y pues bueno, si este proyecto que vamos comenzando hace 3 meses, para cuando se hace este video, si este proyecto de alguna manera te edifica, te ayuda en algo, si este canal de alguna manera te ayuda a tus análisis bíblicos, a tus estudios, te pido por favor que te suscribas, que compartas el video, que comentes en la caja de los comentarios, activar la campana de las notificaciones para que estés al tanto del próximo video. Y pues bueno, sin más, si el Creador lo permite, nos estaremos viendo en la próxima entrega. Hasta la próxima, bendiciones.